¿verdad? Y se ha discutido muchísimo, porque alguien podría preguntarse, Giselle Bosa, directora del Programa de la Libertad de Expresión y Derecho a la Información, y Oscar Mario Jiménez, comunicador, politólogo, que participó en este informe, que por cierto poco han divulgado los medios de comunicación, ¿verdad? Y ahora ahí Giselle y Oscar nos podrán decir, pero qué importante es conocer estas conclusiones de cara a las elecciones. ¿Por qué? Porque uno podría decir, pero ¿cómo? Si tenemos 13 candidatos, tenemos gente en redes sociales participando con distintas opiniones, ¿en dónde es que están esas carencias que dice el informe que tenemos en Costa Rica en torno a la libertad de expresión, que consideramos una de nuestras grandes conquistas? Que nos diga Giselle Bosa. Buenos días. Buenos días, Laura, muchas gracias a la compañera por la invitación. Efectivamente, el Programa de Libertad de Expresión de la Universidad de Costa Rica, junto con el Centro de Investigación en Comunicación, hemos querido en este primer informe sobre la libertad de expresión sistematizar una serie de investigaciones, análisis, estudios, aproximaciones también al estado en que se ejercen las condiciones, digamos, de libertad de expresión en Costa Rica. Y efectivamente, a pesar de que Costa Rica tiene, digamos, muchos elementos positivos en el ejercicio de los derechos comunicativos, existe efectivamente muchas carencias, muchos debates postergados, y también en el marco de las regulaciones y de la política pública, también un Estado omiso en una serie de aspectos. Particularmente nosotros hemos visto en este primer informe, con un acercamiento que nos hace el doctor Jorge Córdoba en materia de derecho de acceso a la información pública, que Costa Rica efectivamente requiere una ley marco que, a pesar de que la jurisprudencia de la Sala Constitucional es una jurisprudencia ampliamente garantista, los costarricenses requieren instrumentos para garantizar el acceso a la información No podemos pública. accesarla, Giselle Bosa, los medios, las personas, ¿por qué? ¿Qué es lo que tenido, pasa? Porque nos dicen, no, pero aquí está mi página dicen todas las instituciones y aquí estamos informando. ¿Verdad? Hay de como lo que una pasa. cultura de opacidad todavía, una cultura institucional. ¿Qué es lo que no mostramos? ¿Qué es lo que no regulamos? Muchas ¿Qué es lo que no veces las hacemos público? instituciones públicas ocultan aquello que no los hace ver bien ante la opinión pública, ¿verdad? No hay una política, una cultura de transparencia. Muchas veces el funcionario público se considera dueño de la información. Y lo que tenemos que tener claro es que la información le pertenece a la ciudadanía. La titularidad de este derecho ni siquiera es de los medios de comunicación, aunque son los que de manera frecuente recurren a las instituciones públicas en busca de información y son titulares privilegiados. Pero a la ciudadanía se le niega muchas veces la información. Hay cantidad de recursos de amparo que llegan a la Sala Constitucional precisamente por negarles el derecho de acceso a la información pública. Y la necesidad de una ley marco se ha planteado en Costa Rica desde hace mucho tiempo, y Oscar Mario nos puede hoy señalar aquí cómo el tema de la libertad de expresión y el derecho de acceso a la información no ha sido precisamente un tema prioritario de la agenda política en la Asamblea Legislativa. Hacen fila en la Asamblea Legislativa una serie de proyectos de ley, algunos que son proyectos que deberíamos de estar discutiendo ya como sociedad democrática porque atienden a estándares internacionales de derechos humanos y no lo estamos haciendo. O sea, consideramos que nuestra democracia es perfecta en el ejercicio de los derechos comunicativos y no estamos viendo dónde están esos lunares que podrían ir debilitando los derechos que tiene la ciudadanía, sobre todo en los nuevos medios. En el entorno digital tenemos nuevos desafíos y si no resolvemos las deudas pendientes que tenemos como sociedad democrática, no vamos a poder enfrentar con instrumentos de política pública que garanticen pluralismo, diversidad e inclusión social en los nuevos medios. Oscar Mario, dice Giselle que vos nos podrías revelar la cantidad de proyectos que están ahí haciendo fila porque no nos dejan accesar a la información que refleja, dice Giselle Bosa, esos lunares. Y es cierto, los periodistas lo vimos a diario. Buenos días, Laura, Buenos compañera, días. y gracias por la invitación. Cuando uno se pone los ojos en los proyectos de ley que están en la Asamblea Legislativa, se da cuenta de varias cosas. La primera es que ninguno de los expedientes que está actualmente en la corriente parlamentaria responde a los criterios, a los mínimos que ha establecido la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la República y otras instancias que han dicho que la Ley de Radio y Televisión está prácticamente obsoleta, que hay que cambiarla, que hay que modificarla y que hay que actualizarla. Los proyectos de ley que están en la Asamblea Legislativa, ninguno cumple con esos estándares. Entonces,
al final de esta legislatura continúa siendo una deuda pendiente de nuestro poder legislativo el actualizar esa ley de radio y así garantizar los derechos comunicativos de la ciudadanía. Un segundo punto importante es como lo decía doña Giselle, los proyectos prácticamente se encuentran varados. Hay un 70% de los proyectos de ley relacionados con libertad de expresión y derecho a la comunicación que están en la primera fase, digamos, del procedimiento parlamentario, que es la fase de las comisiones legislativas. Están ahí, no avanzan, y hay otros que están en el plenario, pero que inclusive uno lleva aproximadamente 12 años de estar en el plenario legislativo y no se aprueba. Hay otro que también lleva alrededor de 14 años y también se queda ahí, pasan las asambleas, cambian los diputados y diputadas y no avanzan, no se aprueban porque no han logrado construir consenso o no le han dado la relevancia suficiente a los temas de derecho a la información y libertad de expresión. O sea que a los diputados ni diputadas no les interesa, ni gobierno les interesa para nada reformar nada que tenga que ver con la libertad de expresión. En este gobierno o el derecho a la información. Por ejemplo, en el caso específico de modificar la ley de radio y de televisión, en este gobierno hubo un intento por parte del Poder Ejecutivo que quedó en intento al inicio de la legislatura, luego los medios de comunicación se le vinieron encima al borrador que ni siquiera ingresó a la corriente parlamentaria. Y después de ahí no se volvió a hablar del tema en la Asamblea Legislativa. Yo creo, Laura, que hay un temor de la clase política de hablar de regulaciones en materia de libertad de expresión. Y es que hay un prejuicio de carácter ideológico. Se considera que cualquier intento del Estado de regular es un intento autoritario y antidemocrático. Y no es cierto. Los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, en el caso de Granier contra Venezuela, que es una sentencia del 2015 en donde se condena a el Estado venezolano, es muy claro en señalarnos que es absolutamente legítimo, y no solo legítimo, sino que necesario, que los Estados tomen decisiones de política pública y decisiones normativas para regular y para garantizar condiciones de equidad, condiciones de pluralismo, de diversidad en el ejercicio de la libertad de expresión. O sea, la libertad de expresión se puede ejercer de manera negativa en un Estado altamente autoritario, pero también en un Estado que no se mete y deja al mercado el ejercicio de las condiciones para garantizar el derecho. Y ese es el nuestro, Giselle Ese Bosa. es el nuestro. Nosotros tenemos un modelo altamente liberal. El mercado es el que determina las condiciones en que la ciudadanía puede acceder a los medios de comunicación. Tenemos efectivamente un modelo altamente comercial y no es que los medios comerciales sean malos. En una sociedad democrática se debe garantizar que existan medios comerciales con una amplia libertad editorial, sin que el Estado ejerza censura. No queremos estados que controlen contenidos, no queremos estados que controlen medios de comunicación. Los medios públicos nunca deben ser controlados por los gobiernos de turno, pero queremos también un Estado que garantice condiciones de mayor equidad en el acceso a los medios de comunicación. Y eso pasa por establecer límites a la propiedad de los medios de comunicación, por garantizar la existencia de medios comunitarios, por darle fortalecimiento a los medios públicos como el CINAR o como los medios universitarios, pero también garantizarse una gran libertad editorial, una gran libertad de empresa a los medios comerciales. Y estamos desbalanceados. Entonces, Oscar Mario y Giselle Bosa, es decir, aquí no le damos voces a los medios comunitarios, a los medios de servicio público como los universitarios, como el CINAR, y sí, dejamos, y tampoco estamos regulando el tema de la propiedad. Ahí, ¿qué es lo que no estamos regulando? Sí, de hecho, en uno de los capítulos que tuve oportunidad de participar con la investigadora Luisa Ochoa y también con un compañero de la Universidad Estatal a Distancia, Sebastián Fournier, al ordenar, digamos, el escenario mediático, pudimos encontrar que el 70% de los medios entre radio de amplitud modulada, radio FM y televisión son privados, es decir, el 70% son de propiedad comercial. El 21% en estos tres medios es de propiedad de tipo religiosa,
con cercanía, pertenencia o algún tipo de relación con la jerarquía, ya sea de la Iglesia Católica o de las iglesias protestantes. A propósito también del escenario electoral en el que nos encontramos metido en actualmente, y solamente el 7% de los medios en Costa Rica son de propiedad pública o de propiedad estatal. Acá además, y esto es importante decirlo, los medios comunitarios que la Corte Interamericana de Derechos Humanos han dicho que también deben estar presentes en un escenario mediático de cualquier país, junto con la propiedad estatal y junto con la propiedad privada, prácticamente son inexistentes. Tienen tal vez presencia, algún tipo de presencia testimonial, hay algunas experiencias en zonas regionales muy pequeñas, pero acá ni la legislación lo reconoce ni están presentes en el escenario mediático. Entonces, ahí hay datos concretos de este desbalance del cual hablaba doña Giselle, que afectan los derechos de nosotros como los ciudadanos y los derechos de nosotros como personas en materia de libertad de expresión. Oscar Mario Jiménez, antes de pasar con doña Giselle, yo quería consultarle también en referencia a eso mismo que usted dice. Doña Giselle mencionaba que hay un temor por parte de la clase política de que esta ley avance. Cuando usted dice un 70% de los proyectos, ¿a cuántos nos estamos refiriendo? Y si es el de la ley de radio y televisión el que es un poco más temido, y también los medios de comunicación privados principalmente están como con temor también a que esto pase. ¿Por qué, verdad? Y esto les viene a afectar a ellos mayoritariamente. Hemos hablado aquí muchas veces del tema de las frecuencias que tendrían que ceder, que hay muchas frecuencias en manos de un solo propietario. De hecho, los proyectos que están en la Asamblea Legislativa, y esto es lo interesante, alrededor del 85% son proyectos que fortalecen los derechos en materia de libertad de expresión. Son ¿Pero proyectos, cuántos son? ¿Como 3, son 4, 5, 20 proyectos de ley. Digamos, de esos al menos 16 logramos identificar que son proyectos positivos para la ciudadanía, porque protegen al periodista en su labor, digamos, de buscar información, porque tratan de, en el caso del proyecto de televisión digital impulsado por don Otón Solís y don Edgardo Araya, tratan de colocar el tema de la digitalización de la televisión desde una perspectiva de derecho y hacer que las frecuencias que se van a generar con la digitalización de la televisión, que el dividendo digital sea repartido de una manera muchísimo más democrática y de una perspectiva de derechos. Y hay una serie de proyectos que son positivos, pero el problema es que no avanzan, que están ahí por presiones externas en algunos casos o por desinterés Giselle de algunas fracciones en otros. Ya lo decía Giselle Bosa, el gran prejuicio que existe, claro, el temor. Sí, efectivamente nosotros desde la academia hemos insistido en que tenemos que volver los ojos hacia la necesidad de que Costa Rica entre en un debate público, abierto, desinhibido, libre de esos prejuicios ideológicos. Hay sectores desde luego que quieren mantener un modelo existente, pero también un estatus, pero también como sociedad democrática tenemos desafíos muy importantes, y si queremos tener una democracia sólida, esto pasa por una solidez en la democracia comunicativa, es muy importante. Tenemos ahora nuevos desafíos en el entorno digital, por ejemplo, desafíos que tienen que ver con los derechos comunicativos. Nosotros como país, si bien tenemos gran cantidad, digamos una gran mayoría de hogares costarricenses conectados, eso también tenemos que verlo desde el prisma de la brecha digital, desde quiénes son los que están conectados, dónde es que están conectados. Y si bien Costa Rica ha ido avanzando en telefonía móvil, en acceso a Internet, tenemos que hablar de alfabetización mediática, tenemos que hablar también de cuáles son las condiciones en que los costarricenses están haciendo uso de las nuevas tecnologías para fortalecer la libertad de expresión. La tecnología per se no garantiza que tengamos mejores condiciones para la democracia comunicativa. ¿Eso qué quiere decir, Giselle Bosa? ¿Se han podido encontrar datos o qué has podido constatar? Sí, estamos hablando que hay redes sociales, que todos participan, que todos hablan, que somos más democráticos, pero no es cierto, no es así, dice Giselle Bosa. No estamos alfabetizados todos, empezando por los adultos mayores, tal vez los niños ahora sí, pero no estamos alfabetizados, no todos están logrando ese acceso. ¿Qué encontraron allí? Esto es Aplicamos interesante. Una encuesta con el apoyo del CIEP. En una de las encuestas de opinión pública del CIEP nos incluyeron un grupo de preguntas sobre cómo perciben
las personas el uso de Internet para el ejercicio de la libertad de expresión. Es muy interesante ver ahí cómo las personas usan Internet de una manera pasiva, la usan para buscar información, para entretenimiento, para relaciones interpersonales, pero no para opinar sobre la cosa pública. Y esto es muy importante porque nos revela que las personas no están haciendo uso del entorno digital para incidir en el debate democrático. Y eso es muy importante, ¿verdad? Tendríamos que empezar por ver por qué la ciudadanía no está haciendo uso de redes sociales para incidir más en las definiciones de temas de interés general. Pero por otro lado, aplicamos un cuestionario a periodistas de medios digitales y aquí nos revela muy interesante los nuevos desafíos que también tiene la libertad de prensa en el entorno digital. Y esto pasa desde la velocidad de Internet, digamos la velocidad de conexión, que eso podría estar limitando, Costa Rica tiene un rezago en esta materia, pues podría estar limitando la capacidad de las personas para buscar, recibir y difundir información, hasta lo que pasa, por ejemplo, por bloqueo de contenidos. Hay jurisprudencia de la Sala Constitucional porque el capítulo sobre Internet analiza jurisprudencia de la Sala Constitucional sobre Internet y libertad de expresión, en donde se evidencia, por ejemplo, de instituciones públicas que bloquean cuentas institucionales porque no ha gustado un comentario con relación al jerarca, con relación a una política institucional. Y esto evidentemente censura en Internet. O sea, no podríamos permitir un Estado ni agentes privados que bloqueen contenidos, ¿verdad? Y son temas de los que no estamos debatiendo en Costa Rica, cómo incide el modelo tarifario en la libertad de expresión y en el derecho a la información, cómo incide la política de uso justo, por qué no discutimos la neutralidad de la red. Tenemos un operador de telecomunicaciones que beneficia solo a los proveedores de servicios, pero no pone atención a los derechos que tienen las personas a comunicar información y a recibir información. Yo creo que como sociedad democrática tenemos mucho tema de debate en materia de libertad de expresión. Y ahora estamos viendo, Laura, de manera preocupante también, cómo se amenaza a periodistas, sí, claro, cómo se censura a periodistas, con los bloqueos, cómo se restringe a partir de un reportaje de opinión a periodistas, y eso es muy preocupante. O sea, tenemos que valorar, porque Costa Rica, imagínese usted que en el ranking de Reporteros Sin Fronteras a nivel mundial, Costa Rica está en primer lugar en garantías para el ejercicio de la libertad de prensa. Tenemos que ver un poquito hacia adentro en qué condiciones estamos ejerciendo la libertad de prensa y que ojalá que como sociedad no lleguemos a lo que están pasando otros países como México, Honduras, de intimidación, de asesinatos, de amenazas a periodistas. Dijiste muchas cosas, pero creo que ya casi nos tenemos que ir. Nada más quería saber, dijiste que hubo una encuesta a periodistas de medios digitales y también dijiste… Sí, un cuestionario. Un cuestionario. ¿Hay algunas conclusiones que revelan? Sí, básicamente… ¿Qué están diciendo los periodistas de medios digitales? Si bien ellos opinan, una gran mayoría, que Internet ofrece mejores condiciones para el ejercicio de la libertad de expresión y prensa, sí expresan algunas de estos resquemores sobre lo que se ha dado en el país. O sea, algunos medios señalan el bloqueo de contenidos, otros señalan que de manera sospechosa cuando publicaron algo fue hackeada la página. En algunos otros momentos, algunos se pronuncian por regular Internet, otros dicen que no, que Internet debe ser tan libre, tan neutral como nació, ¿verdad? Y entonces hay criterios distintos, pero lo que sí concluimos es que hay nuevos desafíos y que todos manifiestan que han tenido algún problema o de conexión o de límite a contenidos o de censura, ¿verdad?, que deberíamos de estudiarlo más, porque esta es una aproximación, es un cuestionario aplicado a un grupo reducido de medios digitales, lo que nos da pie para determinar nuevas áreas de investigación que tiene la academia en estas temáticas. O sea que hoy por hoy estaríamos viviendo ya problemas de censura, tal vez, dentro del proceso de campaña electoral. Sí, también hay que, aparte de eso, también hay que discutir que esta campaña ha tenido la particularidad de que ha puesto sobre la mesa el tema de libertad de expresión en diferentes ocasiones. El hecho de que 2 medios de comunicación comerciales hayan sido sentenciados por censura de un anuncio publicitario por parte de un partido político, el hecho de que un candidato presidencial haya amenazado o haya dicho que algunos medios de comunicación lo persiguen abiertamente,
debate o el hecho de que algunos candidatos también cuestionen, no al CINAR, pero que cuestionen que no los inviten a los debates presidenciales en un contexto de alta volatilidad, pone el tema de libertad de expresión sobre la mesa. Lo que tenemos que hacer como ciudadanía y también desde la academia es evitar que eso no vuelva a estar luego por debajo, ¿verdad? Luego que no salga del escenario, sino que discutamos de esto, que discutamos de las amenazas a periodistas, que discutamos sobre el escenario de libertad de expresión en el entorno digital y también sobre el avance de los proyectos de ley que están en el poder legislativo. Porque si no hacemos presión como ciudadanía, dentro de 4 años o dentro de 2, cuando salga el siguiente informe, probablemente el escenario va a ser el mismo. Y eso es negativo para la democracia y es negativo también para las personas que queremos que este país tenga más libertad de expresión y un derecho a la información muchísimo más sólido. Me llamó la atención, Giselle Bosa, que estás diciendo que el operador, porque ya tenemos que ir cerrando, el operador tal vez facilita que las empresas puedan, operar, pero ese modelo tarifario está impidiendo, o sea, está muy carito, muy costoso, que las personas tengan acceso. Sí, el modelo tarifario por descarga planteó un tema de discusión en Costa Rica. Y efectivamente, si vamos a tener ciudadanos de distintas categorías en el acceso a la información en el entorno digital. El que puede pagar y el que no. Exactamente. Entonces, yo creo que ese es un tema pendiente en el país que le corresponde a la Defensoría. Ya se ha manifestado la Defensoría en algunos, por ejemplo, sobre la política de uso justo. Necesitamos ver el regulador, a qué intereses responde el regulador, si efectivamente está tomando Sutel, digamos, si está tomando esos derechos comunicativos como parte, digamos, de la política pública. Al Ministerio de Ciencia y Tecnología, ¿verdad? Y al Ministerio de Telecomunicaciones. Y debemos como sociedad discutir esas temáticas. Yo creo que hay otros países que lo están haciendo. Nosotros no hemos vuelto los ojos hacia los llamados derechos digitales, no los estamos discutiendo. Esta es una sociedad que en materia de derechos sobre libertad de expresión y acceso a la información ha ido atrás, porque ha considerado que cuando se menciona regular es censura, es ley mordaza, y no es así. Necesitamos un Estado proactivo en garantizar condiciones de acceso, en condiciones de pluralismo y diversidad en todas las plataformas. Perfecto, agradecemos muchísimo a doña Giselle Bosa, coordinadora de ProLED, y también a Oscar Mario Jiménez, comunicador y politólogo, por habernos acompañado y aclararnos este tema el día de hoy. Hacemos una pausa, ya venimos con la parte final de la revista.